La palabra academia dicen que viene de Academos. ¿Quién era Academos? Era un tipo que se murió y Platón compró su terreno. ¿Qué tal, Tito? ¿Qué tal, Ana? Hola, Josema. ¿Cómo estás, Tito, Ana? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de misionero académico. ¿De dónde es que salió ese nombre? ¿De dónde salió ese nombre, verdad? Académico. Medio Contradictorio. Contradictorio, sí. Un blanco negro, un blanco muy oscuro, un negro muy claro. Misionero académico. Y justamente en mi iglesia a veces les cuesta ver un poquito. Yo soy misionero, yo trabajo en lo que es las misiones. Y me preguntaron una vez, porque yo soy profesor acá en el CEMTA, ¿ese es tu trabajo que vos haces en el CEMTA? ¿No te impide a veces hacer todo el trabajo de las misiones? Como que se ve como que son algo contrario en las iglesias. Sí, se ve que son algo. Tu trabajo en el CEMTA no te impide hacer misiones, como si fuera que hacer misiones es otra cosa. ¿Qué es lo que piensa la gente que es hacer misiones? Y normalmente la idea del misionero es así, alguien que se va a lo más lejano de la tierra y ahí todo salvaje, un pueblo no alcanzado y bueno, tiene que pasar por muchas dificultades. Claro, digamos. misionero sí o sí es el que va a otro país Sí. hoy en día. Sí, y nos imaginamos un tipo sucio, trabajando con niños, con así. Tribus. Tribus indígenas allá en el fondo. Esta onda que tiene José acá en su cadena, ¿verdad? Justamente desde una tribu indígena. Y el académico es todo lo contrario, sentado así en una oficina linda, como él, está con su anteojito, así como tiene José. Como los tres acá. Sí, como Me los parece tres la acá, firma ¿verdad? de la academia. José representa los dos mundos más o menos con su vestimenta. Y sí, el académico es aquel que se reúne para pensar. Ese es el origen de la palabra, ¿verdad? Platón se reunía con sus discípulos a pensar, entonces el académico su función principal en esta vida es pensar. Y parece que hay una contradicción entre la acción del misionero y el pensar del académico, ¿verdad? Claro. Sí, porque parece que la persona que está metida en los estudios, en pensar, en los libros, en lo académico, parece que es totalmente contradictoria a esa persona que sí se va a lo más lejano de la tierra y está con la gente, con las tribus y todo eso. Entonces creo que parecen como dos personajes que se oponen así y que tienen que estar luego uno en contra del otro. Pues claro, popularmente hoy en día se le tiene al misionero como alguien que está evangelizando todo el tiempo. Sea en otro país, como dijo Ana, o mismo acá también en su propio país, pero que está haciendo cosas, moviéndose, predicando constantemente. Y es muy difícil imaginarse a un misionero sentado, estudiando libros, tratando de hacer una exégesis o cosas así, ¿verdad? Muchas veces la palabra exégesis luego ya es desconocida para muchos en la iglesia. Y ahí ese dicho también, la letra mata, ¿verdad? Claro. La letra mata, es una interpretación totalmente tomada de los pelos para justificar, ¿verdad? Que pueda poner en un polo a los que trabajan en acción y en otro polo a los que trabajan en pensar. Sí, inclusive una vez leí un comentario en un libro que decía: los seminarios son los nuevos cementerios de cristianos. Porque los cristianos van ahí y mucha letra, como dice la frase, mata al espíritu que tenemos ahí, que supuestamente el espíritu está candente por evangelizar, pero eso baja el nivel cuando nosotros nos metemos en mucho estudio. Entonces hoy podemos hablar un poco de que no necesariamente es así, y yo personalmente soy un testimonio vivo de que eso no es así. A ver, y contanos un poco quién es Josema. Definime en 10 segundos quién es Josema. Josema en 10 segundos. Josema es un apasionado por trabajar en idiomas, en culturas diferentes, con el fin de ayudar a ellos a que tengan la palabra de Dios. Josema es un apasionado en trabajar en culturas para que ellos tengan la palabra de Dios. Sí. Y esa palabra apasionado parece que lleva más hacia el lado misionero, ¿verdad? Claro. Y tengan en su idioma la palabra de Dios nos lleva más hacia lo que sea lo académico, ¿verdad? Pero ¿acaso un académico no es también alguien apasionado? Y yo pienso que sí. Personalmente nunca me consideré así un ratón de biblioteca, alguien que está solamente con libros. Me gusta estar con las personas, pero en este trabajo misionero que tengo de traducción de la Biblia me tuve que estar bastante tiempo
delante de una computadora con 5 comentarios acá, tratando de saber qué es lo que decía Mateo o qué es lo que decía Lucas en ese contexto, o qué decía David escribiendo un salmo en cierta ocasión, y tratando de pasar esos conceptos al idioma que estábamos traduciendo. Así que ahí me vi un poquito, no sé, fue como un choque para mí en esta área, pero poco a poco me fui dando cuenta que eso se puede complementar. El trabajo delante de los libros, delante de la computadora, con el trabajo con las personas en las comunidades. Entonces tu trabajo es con la traducción bíblica. Sí, actualmente trabajo en el área de traducción bíblica. Bueno, no sé si ustedes sabían que en el mundo existen más de 7.000 idiomas y solamente el 10% de los idiomas tienen Biblia traducida a su idioma, la Biblia completa. Más de 2.000 idiomas no tienen nada de la Biblia, algunos tienen el Nuevo Testamento nomás y otros tienen porciones. Y ese 10% ahí entra, por ejemplo, los idiomas que más se hablan en el mundo, ¿verdad? Entran Inglés, todos los idiomas español, mayoritarios, inglés, español, incluso el guaraní. El guaraní ya tiene traducido el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los idiomas que no entran son esos idiomas minoritarios que hablan 2.000 personas. O sea que podríamos decir que 10% de los idiomas está traducido, pero el 90% de las personas hablan ese 10%. Exactamente, son los idiomas mayoritarios. El mandarín, el inglés, el Claro. ruso, el alemán, el español mismo. El español es el idioma materno de mayor alcance después del mandarín. Y el inglés es el idioma universal que todos aprenden hoy en día cuando son grandes. Pero ¿cómo lo que hay tantos idiomas así, miles de idiomas, si no tenemos tantos países así? Y es muy interesante, muchos dicen que esto se debió a Babel, ¿verdad? Cuando el episodio en Babel, cuando estaban ahí construyendo la torre, Dios viene y confunde las lenguas. Entonces la gente dice, fue un pecado lo que hicieron ahí. Entonces Dios vino y le castigó con los idiomas. Y ven a los idiomas como si fuera un castigo, un obstáculo para lo que es el evangelio. Pero últimamente estuve analizando un poquito este tema de los idiomas a través de la Biblia, y desde mi punto de vista como lingüista, porque acá hablo como lingüista, los idiomas eran algo que sí o sí iban a pasar, sí o sí iban a existir, y se da simplemente por lógica. Por ejemplo, acá yo trabajo con la tribu Los H, ¿verdad? Que esto es típico de los hermanos H, un collar representativo de ellos. Los H no tienen una palabra para nieve, ¿sí? Una Claro. palabra para nieve, y es lógico, acá en Paraguay no tenemos Sí, nieve. claro. Pero vos te vas a Finlandia o a los países nórdicos, y el finés es un idioma que tiene 40 palabras para la nieve. 40 diferentes palabras para referirse a la nieve. O te vas a Alaska, y en Alaska tienen como 8 palabras para blanco. Entonces, ahí uno se da cuenta que uno utiliza los idiomas para nombrar cosas que ve en la su vida, entorno. ¿sí? En su entorno. Entonces, si yo no veo nieve, no voy a tener la necesidad de crear una palabra para nieve. Pero si yo vivo rodeado de nieve, voy a tener la necesidad de crear diferentes palabras para la nieve más calmada, la nieve más fuerte, qué sé Lluvia, yo. llovizna, Más o menos eso, Interesante cómo ser misionero tiene que ver, obviamente hay una influencia geográfica, Sí. o sea, una distancia geográfica entre el misionero y el lugar al que alcanza, pero también ser misionero es ir a una distancia cultural, porque mismo con los adolescentes de ahora hay una distancia cultural muy grande entre una generación Sí. y otra, y hay palabras que ellos manejan que los adultos no. Claro. Sí, su vocabulario. Exactamente. Y nuevamente volviendo a esto de los idiomas, de los diferentes idiomas, yo afirmo contundentemente que eso era algo que iba a pasar incluso Y eso sin no Babel. Y eso no fue lo que Dios mandó justamente, que los seres humanos vayan y poblaran toda Exacto. la tierra. Y señoreen la tierra, Y aparte de esto de señorear la Babel tierra. fue que ellos trataron de quedarse todos en un mismo lugar. Dos veces le dice al ser humano, vayan y espárzanse sobre la tierra, llenen la tierra. Ujú. Y lo que el ser humano hizo fue juntarse en un solo lugar, y ese fue el pecado. Entonces Dios lo único que hizo vino a forzar eso, algo que iba a pasar naturalmente si es que nosotros realmente cumplíamos con ese mandato de Dios. Y para mí resulta bastante interesante que después Dios no anula los idiomas en la Biblia. Dios no anula. Jesús viene, Jesús habla el arameo, muchos dicen que hablaba el hebreo también, aunque no se utilizaba mucho en ese tiempo, y hablaba el griego según Lucas. Vemos al evento en Pentecostés,
todos los que estaban reunidos ahí, de 15 lugares diferentes, hablaban el arameo. ¿Sí? Era como una conferencia donde vinieron de diferentes partes del mundo. Todo en inglés, más o y menos. claro, Sí. nosotros hoy en las conferencias así internacionales tratamos de tener un idioma para comunicarnos, Genérico, sí. pero por más de que mi idioma materno es otro. Lo mismo pasaba ahí en Pentecostés. Lo interesante es que ellos no necesitaban una traducción si todos hablaban el arameo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Su primera obra misionera fue hacer que todos puedan entender en su propio idioma. Sí. Hay una discusión ahí, ¿verdad? Algunos dicen ¿Por que... qué eso de entender en su propio idioma? ¿Cuál es la necesidad? Por ejemplo, si yo entiendo el español, Sí. pero ¿por qué para mí es mejor leer una Biblia en portugués? Porque es el idioma que aprendí de casa. Es el idioma del corazón, es el idioma con el que creciste. Hay muchas cosas que... Yo, por ejemplo, hablo ahora varios idiomas aparte del español. Y realmente en ninguno de los otros idiomas que he aprendido las cosas me llegan como cuando escucho en español. Una vez escuché una frase de alguien que dice: uno siempre sueña en su idioma materno. Los sueños generalmente que uno tiene ocurren en su idioma materno, ¿verdad? Porque es el idioma que está dentro de uno. Sí, y a partir de eso también se dice que uno siempre ora en su idioma materno. Uno siempre Sí. prefiere orar en su idioma materno. Eso no es 100% Depende verdad. de dónde estás Sí. viviendo también y cuál es el idioma que usa más en ese momento. Exacto, y he encontrado también personas que dicen que a mí me ministra más las músicas en inglés y habla Sí, español, Sí, ¿verdad? en mi caso también. Depende un poquito Porque del tuve contexto. experiencia Sí. en ese contexto con ese idioma también. Claro. Tiene que ver con las experiencias marcantes y profundas que tenés con el idioma. Claro, lo que Y pasa es que si yo normalmente- nunca tuve experiencia así como vos Ah. con el inglés y viene un norteamericano y me Sí. trae la palabra en inglés, no me va ¿Y a cuál es la afectar de ninguna regla manera. general? Que esas experiencias profundas en nuestro espíritu normalmente son en la lengua materna. Entonces, si la intención de Dios fue transmitir la palabra en los idiomas de cada uno, por más de que todos podíamos aprender un idioma, entonces eso fue lo que a mí me impulsó a elegir esta carrera de misionero en el área de la traducción de la Biblia, porque ese es el movimiento de Dios, esa es la intención de Dios. Y si avanzamos más todavía en la Biblia, yo no veo que Dios haya anulado eso incluso en el cielo. Porque Juan en Apocalipsis, en varios pasajes de Apocalipsis, por ejemplo el 7:9, dice que él vio ahí pueblos de todos los idiomas, pueblos de todas las tribus, delante del Cordero y adorando. Entonces si Juan lo vio, quiere decir que eso no anuló nunca la parte de los idiomas. No es que llegan en el cielo y de repente todos hablan. No sé si allá en el cielo Hebreo. todos vamos a hablar todos los idiomas, ¿verdad? Yo soy Ah. profe de hebreo, yo pensé que íbamos a hablar hebreo allá en el cielo, pero admito que eso me llama la atención, que Juan vio, ¿cómo Juan va a saber que todos eran de diferentes idiomas? Únicamente Sí, está notando, escuchando, ¿verdad? Que había gente de todos los diferentes pueblos. Y es muy interesante notar que eso responde un poco a la pregunta de: ¿no es más fácil enseñarle nomás ya a esa gente, poca gente que queda en el mundo hablando idiomas diferentes, que aprenda un idioma genérico y lea la Biblia en ese idioma genérico? Eso responde, no es el idioma de su corazón, ¿verdad? Entonces, por eso se hace el trabajo de traducción, que es un trabajo monumental, y más todavía al ver la gente la cantidad de trabajo que requiere traducir la Biblia, que son años, décadas incluso. Sí. Entonces uno se pregunta: pues vamos a enseñarle, va a ser más rápido si le enseñamos a la gente a hablar. Probablemente no, y no va a tener el mismo resultado. Y hablar un poco de ese proceso de traducción ahora, José. Sí, iba a comentar nomás que he recorrido bastante ya las iglesias en Paraguay y esa fue la pregunta que más me hicieron. ¿Por qué Pero no los se le indígenas enseña hablan todo guaraní, José, ¿por qué la Biblia está en guaraní? Y lo que pasa también es que, bueno, existen muchos países, pero esos miles de idiomas son a veces de poquitas personas, a veces que centenas Bueno, de acá en personas. Paraguay tenemos un idioma, por ejemplo el manjuy, que lo hablan menos de 700 personas. La pregunta es, ellos por ser menos que los que hablan guaraní en Paraguay, son menos importantes para recibir la palabra en su idioma. Entonces yo sigo la intención que el Espíritu Santo tuvo en la Biblia, que es de que todos puedan entender Y no la pensar palabra solo de de Dios en una su forma, idioma. digamos, empresarial o Detrás de eso efectiva, está ¿verdad? detrás de ese razonamiento está un pensamiento utilitarista en realidad, Claro. no Eso. un pensamiento bíblico. Claro, totalmente cierto, porque para traducir una Biblia, mínimo 15 años, 20 años Y, tenés que y los traducir. y lo costos. económico, sí, Sí. ¿cuánto va a costar? Sí, nosotros hicimos un cálculo, calculamos, la Biblia tiene 31.104 versículos. Dividiendo
por la cantidad de dinero que se gasta eso y por todos los años de trabajo que nos tocó con un grupo, sale un aproximado de $80 por versículo. Por versículo. $80 te sale traducir un versículo. Letra tenía esa campaña un tiempo. Casi 500.000 Exacto. Donar un versículo que era 50.000. Exacto. Nosotros bajamos a ¿Cómo 50.000 pasaron de porque 80 es mucho más sencillo. Y de hecho nos dimos cuenta que había un error en el cálculo porque nosotros dividíamos todo lo que gastamos solamente en un Nuevo Testamento. Y entonces nosotros dividíamos eso por la cantidad de versículos de la Biblia, pero tendríamos que dividir solamente por el Nuevo Testamento. Después en el Antiguo otra vez son otros 8 o 9 años. O sea, entonces nosotros dijimos, no, vamos a reducir esa cantidad para hacerlo más alcanzable a la iglesia. Y lanzamos esa campaña donde la iglesia podía donar un versículo. Entonces con un 50.000 hacías de alguna forma que se pueda imprimir un versículo en algún otro idioma. Entonces, como vos mencionaste, Tito, son varios años de trabajo, varios años. La Che, el idioma con el que estamos trabajando ahora, tardó 9 años en traducir el Nuevo Testamento y ahora lleva por su 7º año traduciendo el Antiguo. Y estamos por el 50% del Antiguo Testamento. O sea que tardaría un proceso más o menos 25 años terminar el H terminado. ¿Sí? 25 bien hecho, así, revisando otra vez el Nuevo Testamento después de haber terminado el Antiguo, porque es increíble las cosas que uno nota. Ahora, por ejemplo, nosotros terminamos de traducir el Pentateuco, terminamos de trabajar esa parte, y tenemos que volver a Hebreos para ver cómo se tradujeron ciertos términos ahí que cambiamos nuevamente. No, es muy, muy interesante cómo se da la dinámica. Y yo les puedo resumir el proceso en 3 pasos. 3 pasos básicos. El primero es la traducción en sí. Una persona nativa, hoy en día, viene, estudia un poco lo que es la lingüística, estudia un poco de exégesis también, y con ayuda de un misionero traduce para su idioma. Antes el sistema era que el misionero venía y yo aprendía el idioma 5 años y después yo traducía la Biblia. Hoy en día la mayoría de las organizaciones notan que los nativos son capaces de traducir a su idioma. Había como un menosprecio intelectual por los nativos, que hoy en día esas barreras se van quitando, sobre todo con las luchas por el derecho a la educación. Entonces los nativos hoy en día son capaces de traducir, y claro, siempre hay un misionero que nosotros le llamamos el facilitador, que le ayuda con la parte de exégesis, le orienta, ¿verdad?, cuando las versiones son distintas y le dice acá es mejor esta versión, y juntos hacen la traducción. Siempre hay un misionero académico que está guiando al traductor del pueblo nativo a interpretar correctamente la Biblia. Exacto, ¿sí? El que mejor entiende el idioma a traducirse es el nativo, pero el que tiene esas herramientas académicas para poder traducir la Biblia correctamente es el misionero. Entonces, porque el trabajo de traducir la Biblia no es así nomás de... o sea, hay que hacer un exégesis de cada versículo. No es ponerlo en Google. Como una vez dice un hermano, pasó hermano, yo te ayudé a traducir la Biblia. Voy a poner en Google ahí, en Google Traductor. ¿Por qué hay que estudiar tanto entonces para traducir la Biblia? O otra hermana que envió una carta a una organización y decía, denme nomás un diccionario y yo les ayudo a traducir la Biblia al idioma que quieran. No es así. La mayoría de esos idiomas ni siquiera tienen escritura. Sí, y ahí está también otra cosa muy importante, el aporte, ¿verdad?, de la traducción bíblica para las comunidades, que muchas veces genera la alfabetización mismo de las personas, del idioma, pone la escritura del idioma, ¿verdad?, que antes no tenían. Qué difícil y esto. ayuda a conservar esos idiomas que pocas personas hablan, como ese de menos de 700 personas. Qué difícil esto de que realmente no tengan un sistema de escritura. O sea, uno usa un sistema de escritura estándar para traducir la Biblia, después tiene que enseñarle a la gente a leer. Y lo que escuché que hacen mucho es simplemente ya leer la Biblia completa y envían audios a las comunidades, y que eso resulta. Cuando se termina una traducción, lo primero que se hace normalmente es grabar, porque estos pueblos son orales, pero después, como dijo Ana, sí o sí necesitamos pasar por ese proceso de alfabetización. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un acceso después a la educación. Y de hecho yo hice todo un estudio de cómo la traducción ayudó a cumplir los objetivos del milenio de la ONU, que esos objetivos eran tipo erradicar la pobreza, vencer enfermedades como el SIDA y demás. Y fue bastante interesante que la mayoría de las etnias, de los pueblos que tuvieron una traducción de la Biblia por primera vez,
fueron los que más porcentajes altos tenían en esa en eso de que fue alcanzar esos objetivos. Aporta para el desarrollo humano en sí, ¿verdad? Aporta Que para el muchas desarrollo veces humano, exacto. el pensamiento es al revés, ¿verdad? ¿Por qué entonces vienen los cristianos a una tribu no alcanzada y Sí. le viene a traer su evangelio, a imponerle eso? Siendo que en realidad cuando entendemos realmente que el Evangelio trae una prosperidad en todas las áreas de Sí. las personas. Hay muchos ¿verdad? antropólogos que se Desarrollo. oponen a este trabajo justamente Sí. porque dicen que Hay que respetar la cultura claro, originaria. hay y que sus tocar su creencias. cultura, no hay que tocar nada de ellos, pero muchas veces estos pueblos están ahí sin derechos, sin acceso a educación, sin acceso a salud, Sí. y con la Biblia nosotros vemos que tienen un camino para llegar a estas cosas, y está comprobado por esto que les dice, por las estadísticas, simplemente ver todos esos pueblos que pudieron alcanzar esos objetivos, al menos en un gran porcentaje, coincidentemente fueron pueblos donde se inició una traducción de la Biblia. Interesante ese dato, sí. Bueno, pero hay una segunda parte en el proceso de traducción. Claro. Primero, ¿cuál es esa segunda? Tenemos la traducción, que ya está, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros traducimos por libros. Entonces terminamos de traducir el libro de Génesis. Después, nosotros tenemos que hacer una retrotraducción. ¿Qué es eso? Se le llama retrotraducción porque volvemos a traducir lo que ya estaba traducido al idioma español o inglés, ¿sí? Por ejemplo, el H tomó la Reina Valera 60 y empezó a traducir a su idioma. Después, esa traducción nosotros volvemos a pasar al español. ¿Para qué hacemos eso? Para saber cómo quedó la traducción, ¿sí? Por ejemplo, el H, hay un versículo en Lucas 1:37 que dice, porque para Dios nada hay imposible. Eso está en la Reina Valera 60. El H tradujo a Pamachuro Huevuilla Pocua, que significa literalmente Dios puede hacer todas las cosas, o Dios sabe hacer todas las cosas. Entonces, eso es lo que está en la retrotraducción. Y eso hacemos en todos los libros que traducimos. Entonces, en ese proceso ya el traductor y el retrotraductor están viendo, acá falta cambiar esto, falta ajustar aquello. Pero eso se hace porque necesitamos que pase por el tercer proceso, que es el proceso de la consultoría. Ese es el que va con los idiomas originales. ¿verdad? Claro, ahí ya tenemos que entrar a ver el griego y el hebreo, porque ya algunos se habrán asustado si escucharon, no, traducen de la Reina Valera 60, entonces, no, sabemos que los idiomas bíblicos son griego, hebreo y arameo. Nosotros en este proceso de traducción sí o sí tenemos que pasar por los idiomas bíblicos, pero yo no espero que el traductor nativo maneje los idiomas griego y hebreo, claro, como hacía Jerónimo allá por el 400 después de Cristo, o Lutero, que era un sacerdote, para poder traducir. Él ya puede traducir utilizando un idioma que conoce. Claro. Por ejemplo, los H conocen el español y el guaraní. Sí. Entonces tranquilamente pueden traducir ya desde esas Desde ese traducciones. idioma más cercano, ¿sí? Exacto. Hacer la retrotraducción, y en la retrotraducción viene el consultor, ¿sí? Yo ahora mismo me estoy preparando para ser un consultor de traducciones bíblicas, y el consultor lo que hace es mirar esa retro. Mirar la retrotraducción y comparar con el hebreo y el griego y decir, no, espera, este versículo está mal. ¿Y ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué qué? es necesario entonces Porque el tocar los idiomas originales si lleva otra vez tanto tiempo aprender los idiomas, estudiar los idiomas como el hebreo y el griego, que son idiomas ya muertos hoy en día? No es el mismo hebreo que se habla en Israel hoy en día, ni el griego de Grecia. Ahí es donde nosotros vemos un trabajo de equipo, porque esto es un trabajo de equipo. Los traductores se dedican a traducir. El consultor es el que viene a poner el estándar de fidelidad al griego y al hebreo. Fidelidad a la palabra de Dios, al como mensaje. fue enviada. Exactamente, al mensaje. Entonces el consultor viene, lee, porque Dios sabe hacer todas las cosas. Y él analiza, y él dice, esto refleja o no refleja completamente lo que dice el griego. El griego dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces él empieza a balancear y empieza a hacer preguntas. Estoy viendo que Dios dice en Padre Grande. ¿Esa es la forma en la que dicen en su idioma? Sí, esa es la forma que tenemos para referirnos a Dios. Bueno. Después, sí, yo creo que este versículo transmite correctamente el mismo mensaje que tiene el griego, por más de que esté en forma positiva. Él puede preguntar, ¿por qué lo ponen en forma afirmativa si es que está en forma negativa? Porque para ellos no existe el concepto de nada, por ejemplo. Exacto. ¿verdad? Nada es imposible, entonces para esa tribu no existe el concepto de nada, pero sí existe el concepto de todo, entonces vamos a usar todo es posible. Exactamente, es simplemente una cuestión de naturalidad. Sí. Para nosotros es más natural decirlo de esta forma. Entonces, si transmite todo el mensaje,
entonces no hay problema, el consultor da su aprobación. ¿Por qué es que se necesita hacer sí o sí este proceso? Por una cuestión de salvar el tiempo. Salvar el tiempo de que el traductor no va a estar 10 años aprendiendo el hebreo nuevamente antes. Claro. Y salvar el tiempo del consultor. El consultor no sabe el idioma. El consultor normalmente no sabe el idioma. A veces un consultor puede trabajar con idiomas que conoce, como en mi caso, que yo estoy trabajando con el H, que es un idioma que he aprendido, que manejo bastante bien. Pero también estoy trabajando con un idioma de México, con el Mije. Y el Mije yo no manejo nada, ninguna palabra. Entonces tengo que confiar en lo que ellos me transmiten a través de la retro. Entonces es un trabajo en equipo donde confiamos el uno en el otro y tenemos estrategias para ver que realmente sea fiel y verdadero ese texto que está ahí. Y que ellos tampoco nos estén mintiendo cuando ponen la retro, ni nosotros también poner notas que no reflejan lo que dice el griego y el hebreo. Entonces ahí hay un cambio, vos mencionás cómo antes se hacía. Yo creo que la idea de cómo antes se hacía es eso que tenemos así los misioneros como William Carey o gente así de los siglos pasados que se iban meses hasta el país donde iban a estar y entonces estudiaban el idioma, elaboraban su propio diccionario, ¿verdad? Y realmente aportaron mucho, fueron gente que dedicó toda su vida, digamos, a ese mismo pueblo. Pero hoy en día parece que esas herramientas, tanto de la tecnología como especialmente el estudio del hebreo, del griego, el estudio de cómo mejorar el proceso de traducción y también, como vos decías, de valorar el trabajo también del nativo, de lo que él puede aportar. Todo esto parece que hace con que más personas puedan involucrarse en ese proceso y más personas puedan aportar, se haga mucho más rápido. Mucho más barato. Mucho más barato también. Sí. Y ahí justo parece que hay una relación entre lo académico y lo misionero. Y de hecho muchos misioneros comienzan con una traducción de la Biblia y después se quedan a trabajar con ese pueblo, ¿sí? Utilizan primero la traducción para poder hacer después su trabajo misionero de evangelizar, fundar a la iglesia. Entonces, como dice Ana, realmente es una mezcla de el trabajo académico y el trabajo misionero, ¿verdad? Que muchos ven como dos cosas totalmente opuestas, pero en este trabajo tenés que hacer tu trabajo misionero a la par de que estás leyendo libros y que estás tratando de traducir la Biblia, porque si no después pasaba lo que pasó en muchos casos, que el misionero tradujo la Biblia y después sale así con una barba larga, ¿verdad? Con la Biblia traducida. Tomen, acá está la Biblia, acá está. Esto va a salvar a su pueblo. Acá, sí, y el pueblo después no sabe qué hacer con esa Biblia. Claro. Entonces, si no ni siquiera saben leer esa Biblia. Claro. Sí. Si no hay un trabajo acompañado, ¿verdad? De trabajo ahí entre las personas, entonces esa Biblia después no va a tener ningún valor. Se necesita una profe de alfabetización que se vaya a enseñarles a leer. Se necesita... Por eso, misioneros, si vamos a hacer un listado de quiénes son los misioneros... Ok. Tenés que cortar. Seguimos. Si vamos a hacer un listado de quiénes son los misioneros, entonces ahí vamos a encontrar que misionero es el que puso esos $80 para pagar en la traducción del versículo. Sí. Misionero es aquel nativo que tradujo del idioma español o inglés a su lengua. Misionero es el consultor, ese que puede mirar el griego o el hebreo original y decir, si esto está bien o esto está mal, ese académico con la barba y los anteojos. Y misioneros son aquellos que se van a ensuciarse las manos y los pies ahí en el campo con las personas. Claro, hasta que el que se va a sacarse fotografías ahí para después promocionar eso, movilizar eso también es parte de las misiones. Y aquel que oró para que todo pueda salir bien. Totalmente. Desde mi punto de vista, no son contrarios estos mundos. Uno tiene que encontrar la forma de complementarse. Sí admito que hay un peligro en que vos te quedes en lo académico y no hagas la otra parte. Y obviamente del otro lado también hay un peligro de que vos te pases tiempo en la comunidad y eso y no haces realmente un buen trabajo de traducción. Sería interesante ver, por ejemplo, cuál es la importancia entonces de que un misionero es en el sentido de la persona que va a hacer un trabajo transcultural. Esa persona también tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que aprender cómo... Tiene que aprender cómo relacionarse con una persona de otra cultura,
tiene que aprender cómo ella misma se va a desenvolver, cómo sus costumbres van a tener que cambiar Claro, estando un ahí, montón de cosas. Yo adaptarse. para ser consultor ahora mismo tuve que pasar por un proceso de aprender el hebreo. Estuve estudiando en Jerusalén por 7 meses. Después en Perú la parte de lingüística. Hay un curso que es de lingüística netamente, donde te hacen practicar con pueblos nativos, en el CILTA se llama. Y después todos estudios que son ya de cómo utilizar el conocimiento del hebreo aplicado a la traducción, ¿no? Cómo utilizar todo ese conocimiento de las tierras bíblicas, de la geografía bíblica, aplicado a lo que son las traducciones de la Biblia. Entonces, como vos decís, se necesita mucha preparación para las personas que están ahí. Y muchas veces las personas salen en ese afán, ¿verdad? En la urgencia de evangelizar, de discipular, que es real, que es un mandato bíblico también, pero con esa falta de preparación se ven cortos después de herramientas, se ven limitados o muchas veces hasta llegan a desistir, llegan a... Pero justamente hay un mal concepto ahí, Ana. Se piensa que la traducción de la Biblia es, yo me voy a hacer la traducción de la Biblia porque eso dice la palabra de Dios que tengo que hacer. No, la palabra de Dios no dice que tenés que traducir la Biblia. La palabra de Dios te dice hacer discípulos. La traducción de la Biblia es un medio para hacer ¿Cómo hacer discípulos. discípulos? Una Jesús parte. dijo, Claro. enseñando todas las cosas. Claro, que para deben enseñar de- todas las cosas vos tenés que tener la Biblia traducida. Sí. Por lo menos un versículo que querés enseñar tenés que traducirlo para que realmente esa enseñanza llegue al pueblo. Y todo lo que Josema al final aprende de esa experiencia en el campo misionero, él viene y la transmite acá a sus estudiantes en clase, y eso hace una diferencia tremenda, ¿verdad? Él puede enseñar la parte teórica de lo que estudió, Sí. y puede enseñar también la parte, puede hablar con la parte experiencial de lo que él vivió en esos lugares, y entonces eso enriquece muchísimo la formación de nuevos pastores, misioneros o académicos. Claro, porque yo acá en el SEMTA enseño hebreo. Y hebreo, muchos me preguntan, ¿para qué tengo que aprender Es el las hebreo? matemáticas del Yo no estoy en colegio. traducción de la Biblia, ¿para qué voy a meterme en hebreo si eso no... ¿Para no qué se me va a necesita? servir el día de mañana? Si ya tenemos los diccionarios acá, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad que nosotros en realidad, por más de que no estemos metidos en traducción de la Biblia, o alguna persona que dice yo no estoy metida en eso, igual lidiamos con esta tensión cada día. Porque yo veo una Reina Valera 60 y una nueva versión internacional y digo, ¿por qué tienen diferente acá? ¿Por qué esta versión no tiene este versículo? Ayer les di un ejercicio a mis estudiantes de Salmos. Una versión tenía en pasado, otra tenía en futuro y otra tenía en presente. Y como son versiones muy buenas, Biblia de las Américas, Reina Valera 60, Dios Y habla hoy. Me surge otra pregunta también, ¿por qué existen tantas versiones en un mismo idioma? Si hay miles de idiomas que todavía necesitan, tipo, bueno, dale, me voy a preparar para ser traductor bíblico. ¿Qué idioma más necesita? No, parece que no, esa no es la pregunta, es tipo, ¿qué idioma va a vender más? O Claro. ¿qué? Bueno, en español, ¿Por solamente qué en español tantas hay más de versiones? 60. Hay más de 60 60 versiones en español. Escuchamos que existe existen dos tipos de traducciones, las dinámicas y las literalistas, ¿verdad? Eso recuerda un poco de haber estudiado y bueno, explícanos un poco el tema de la diferencia entre las Claro. versiones dinámicas y las literalistas, y si es que una es mala y la otra es buena, ¿verdad? Ese es un tema bastante... Es una solución rápida, yo le digo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, están las versiones literales, que son Reina Valera 60 y Biblia de las Américas, que te dicen, traducen palabra por palabra. Y después están las versiones dinámicas, como Dios habla hoy, traducción al lenguaje actual, nueva traducción viviente, que le agregan un poco de cosas para que tenga más sentido Una el mensaje, explicación, una ya explicación. Eso es una mentira. La Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas no traducen palabra por palabra. De hecho, una traducción palabra por palabra sería una gran herejía, porque no tendría sentido. Claro. Es interesante porque el que intentó esto fue una vez John Wycliffe, que intentó traducir palabra por palabra el Nuevo Testamento al inglés. Y salió un inglés que no tenía sentido, obviamente. Es como leer un interlineal, no tiene Porque sentido. cada idioma tiene su formulación. Cada idioma vos tenés que agregar palabras y tenés que quitar palabras. Por eso es que la gente que ¿Y dice... El no, verbo va primero, el adjetivo, el sustantivo. La va- gente que dice, no, esos que agregan palabras están contra ese versículo que dice que no vas a agregar ni sacar ninguna iota, ¿verdad? Ningún acento de la Biblia. No, ese versículo no se puede aplicar literal, es imposible aplicarlo literal porque todas las traducciones tienen
más palabras o menos palabras. La Reina Valera 60 tiene 350.000 palabras más que el idioma original griego y hebreo. 350.000 palabras más. Agregó O sea, bastante. Y sí, agregó bastante. Y eso que es la diríamos, más ¿verdad? cortita. Y es la más literal, entre Sí. comillas, ¿verdad? No, en realidad todas las versiones agregan, sí o sí cuando hacemos traducciones tenemos que agregar palabras para que se entienda el mensaje. Las traducciones que yo personalmente más uso son la Biblia de las Américas y la Nueva Traducción Viviente. Biblia de las Américas siempre transmite un poco más cercano a las palabras que usa el texto hebreo, agregando palabras, claro, para que tenga sentido, pero Limitándose en claro. esa agregación de palabras. No te ¿sí? explica a veces una palabra muy oscura que está ahí. En cambio tenemos Nueva Traducción Viviente que sí lo pone de una forma más entendible. A mí me gusta mucho Nueva Traducción Viviente porque transmite muy bien el mensaje. La Nueva Versión Internacional también es una muy buena versión. Entonces, el hecho de traducir la Biblia implica que tengamos diferentes traducciones. Porque acá mismo yo puedo poner un texto en hebreo y los tres vamos a salir con diferentes traducciones en español. Y eso mismo, esa misma dinámica se aplica en las versiones. Y tal vez tener diferentes versiones lo que hace es ayudarnos a entender mejor el mensaje, ¿verdad? Totalmente. Porque si un profesor te explica algo, vos vas a entender. Pero si hay otro profesor que viene y te explica lo mismo, entonces vos entender un poco más. Si hay un profesor más que viene y te explica lo mismo, entonces ahí vos ya entendés bastante, ¿verdad? Entonces, Totalmente. Y si uno realmente quiere ver y saber cuál es el que tomó la mejor decisión en esos textos, porque no son muchos tampoco los textos donde se contraponen las Biblias, entonces uno tiene que conocer el griego, el hebreo, el idioma fuente. Y entonces ahí él ve, acá tenías este abanico de posibilidades, pero el contexto te dice que esta era la mejor posibilidad. Así que yo estoy más de acuerdo con este Claro. grupo de personas que tradujo esta versión que con este grupo de personas. Y por eso es importante para los pastores o la gente que predica Sí. entender los idiomas nativos para tomar decisiones criteriosas respecto a qué yo le voy a enseñar a mi iglesia. Le voy a enseñar Claro. esto o lo otro. Claro, en mi iglesia yo siempre les pongo este ejemplo. Vos te vas a la cancha, Tito. Vos conocés lo que es irte a la cancha, ver un partido de fútbol, vivir la emoción estando en las gradas. Sí. Para mí, leer el texto bíblico en hebreo o en griego es eso. Vivir la emoción así, en primer plano. Sentir, escuchar todo lo que pasa. Eso que no se muestra en la tele, eso puedo sentir yo. Pero leer una traducción hoy no es como que ves por la tele. Es como que alguien grabó de un celular que estaba grabando otro celular que estaba grabando la tele que estaba transmitiendo el partido. Eso mismo es las traducciones. Sí o sí se pierde calidad, se pierden emociones, se pierden muchas cosas y es una triste realidad que no podemos transmitir 100% todo en todas las traducciones. Tenemos que entrar a la Biblia sabiendo esa premisa, ¿sí? Que no podemos tener todo el combo del significado de la palabra ahí, pero tenemos que entrar también con un hambre, con una sed de saber más. Por eso mismo que explicaste al principio, que decías que depende la formación de un idioma depende mucho del contexto, ¿verdad? Palestina del tiempo de Jesús Exacto. no es Asunción, Paraguay hoy. Exacto. Entonces por eso es difícil tener el meollo, el caracú, como decimos, del mensaje así, aunque las distintas versiones, los esfuerzos de traducción hacen que nosotros podamos tener el mensaje genuino que Dios quería que escuchemos en nuestros días, ¿sí? Es así. Y bueno, para mí, concluyendo ese tema que ustedes trajeron a colación, si un misionero realmente puede ser un académico, totalmente. Necesita ser académico hoy en día. ¿Y un académico puede ser misionero? Totalmente. Un académico tiene que ser misionero según la Biblia. Sí. Según la Biblia, todos estamos llamados a hacer misiones. Sí, sí. Algunos traducen la Biblia, otros van a ser evangelistas, otros preparan prédicas cada domingo, pero todos hacemos misiones de alguna Entonces, forma. en vez de ver más como cosas que se contraponen. es mejor ver como que Van de la mano. trabajan juntos. Y Van de la todo el mano. reino de Dios se trata de cuerpo de Cristo, es trabajar en conjunto. Y cada uno agrega eso que mejor le sale. Entonces vos decís estudio y práctico, ¿cómo podría ser? Claro, Un porcentaje. siempre está el peligro, siempre va a estar el peligro, ¿verdad? La gente tiene miedo, no, si me pongo a estudiar mucho voy a perder el fuego. No, tenemos que tratar de combinar los dos, hacer un veces son balance. Otras cosas lo que apagan ese fuego. Hablando así bien A práctico, yo a veces tengo
ese miedo, ¿verdad? Estoy demasiado delante de la computadora, Sí. tengo que estar 8 horas viendo un texto por ejemplo, la vez pasada tardé 2 semanas poniendo notas de consultoría en Segunda de Tesalonicenses, que es una carta de 3 capítulos, o sea, y eso me hace un poquito, necesito estar con la gente. Y después me voy el fin de semana a la comunidad y ahí estoy compartiendo la palabra, ahí estoy, algún descubrimiento que tengo estoy compartiendo, ¿verdad? Participo a veces con el equipo Yahá, que viaja constantemente a las comunidades. Entonces uno tiene que encontrar el balance perfecto para poder trabajar. E incluso con mis traductores, a veces yo necesito sentarme a tener una charla pastoral. Ellos están traduciendo todo el día, pero a veces ellos también tienen problemas en la casa, ellos también tienen cuestiones ahí que atender y necesitan también una palabra, un consejo. Entonces, en cualquier trabajo se necesita equilibrar la academia con la acción, con eso que nosotros ponemos entre comillas las misiones. Misiones necesita de la academia, así como la academia necesita de las misiones. Siempre tienen que ir de la mano. Entonces, no importa el trabajo que estén haciendo, sea traducir la Biblia, sea predicador, sea evangelista o incluso maestro de escuela dominical, todos necesitan prepararse bien para poder transmitir estas enseñanzas que están en la Gran Comisión, ¿verdad? Que es enseñar la palabra de Dios a todas las naciones. Que llega un punto donde vos tenés que te das cuenta que tenés que tener algo para ofrecer cuando querés servir en el reino de Dios. Tipo, puedes tener mucha buena voluntad, muchas ganas, tener mucha energía y fuego para ir, pero si no nos preparamos suficiente, si no tenemos las herramientas, vamos a llegar ahí en el campo misionero y nos va a faltar esas herramientas. Y por otro lado, si vos tenés las herramientas, tenés los conocimientos y te falta la voluntad y el fuego, tenés que preguntarte también por qué. Así que gracias Josema, gracias Ana. Y sí, creo que terminamos nuestra charla. La verdad que fue muy, muy interesante y bueno, cuestión de animar a la gente, ¿no? Animar a que ellos no vean su trabajo como demasiado académico o demasiado sin libros, sin nada, pura acción. Siempre tenemos que encontrar la forma de equilibrarlo. Amén. Chao.